Atención Colombia, porque el 31 de mayo no es una elección más. Para mí es el veredicto final sobre los 4 años desastrosos de Petro. ¿Y qué nos ha dejado? Un país partido en dos, que se enfrenta nuevamente en las urnas. Por un lado tenemos la izquierda, que promete continuar el cambio, esa izquierda progresista que ha sido un desastre, y del otro lado tenemos una derecha que se desangra en divisiones internas, mientras viene un outsider llamado Abelardo de la Espriella, el Tigre, que está rompiendo todas las encuestas con un mensaje sin filtros, con mano dura, con valores tradicionales y poniendo a la patria primera. Entonces, detrás de las cifras, de las encuestas, de todos los anuncios políticos, se esconde una verdad que a mí me parece muy incómoda. Esta no es solo una pelea entre candidatos, es entonces, detrás de las cifras, de las encuestas, de todos los anuncios políticos, se esconde una verdad que a mí me parece muy incómoda. Esta no es solo una pelea entre candidatos, es la batalla definitiva entre seguir hundidos en el mismo modelo que trajo inseguridad, una economía tambaleante, la división cultural, los grupos terroristas que volvieron a tomar protagonistas, o dar un giro real, finalmente, hacia el orden, la seguridad, la defensa de la familia y de la vida. Ahora, la derecha tradicional de Colombia se está desinflando y curiosamente lo que está ingresando es el voto conservador, el que ahora realmente está decidiendo las elecciones en ese país. Están migrando hacia alguien que promete resultados, no promesas tibias. Por eso en este video quiero analizar profundamente las propuestas reales de Cepeda, de Espriella, de Valencia y muchos más, pero estos son los importantes. Y voy a mostrar y analizar qué dicen las encuestas, los escenarios posibles de segunda vuelta y sobre todo qué opción representa de verdad el futuro que millones de colombianos quieren para su país. Y saben que esta vez Colombia no puede cometer el mismo error que cometió con Petro hace 4 años. Por eso, quédense hasta el final. Espero que esto les ayude también a discernir por quién votar y especialmente porque esto va a afectar cómo va a desarrollarse y cómo va a vivir Colombia en los próximos 4 años. Y estas elecciones, obviamente que han dejado un duelo entre finalmente 3 personas. El 31 de mayo será la primera vuelta y representan un momento clave para definir la dirección del país, la dirección de Colombia después del gobierno desastroso de Gustavo Petro 2022-2026. No se puede reelegir en Colombia y es por eso que se va a votar por presidente y vicepresidente para el próximo periodo, con, yo creo, posiblemente una segunda vuelta el 21 de junio, porque en Colombia tiene que conseguir la mitad más uno, es decir, el 50% más un voto para poder llegar a la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta. Ahora, ¿quiénes son los principales o los favoritos de las elecciones de este domingo? La contienda se concentra en 3 fuertes contendores con clara polarización, obviamente izquierda-derecha. Por un lado tenemos a Iván Cepeda, como dice ahí, hijo de un senador asesinado que ahora quiere ser presidente. Este es su proyecto para llegar a la Casa de Nariño. Este es Cepeda, Iván Cepeda Castro, quien es del pacto histórico, es decir, es el sucesor de Petro y pertenece a la izquierda progresista. Es senador, filósofo, defensor de los derechos humanos, como muchos de estos izquierdistas, no todos defensores de los derechos humanos, hijo de Manuel Cepeda, como mencioné recién, un histórico impulsor de la paz. Pero en Colombia, recordemos, la paz significa hacer tratos con el terrorismo, con la guerrilla, una persona muy cercana a Petro. Bueno, la fórmula se completa con esta mujer, Aida Quilcue, quien es indígena, senadora de Colombia, y las propuestas de estos personajes básicamente apuntan a una continuidad con las cuestiones sociales, reformas agrarias, reformas energéticas, el diálogo con los grupos armados que ha funcionado de 10. ¿Cuántos atentados tuvieron lugar el mes pasado? Es decir, un desastre total.
hablando sí de inversión total, transición ecológica, la memoria histórica, pero todo esto ha resultado políticamente un desastre para el país. Ahora, ¿qué fortaleza tiene el liderazgo en encuestas? Entre un 33 y un 44%, posiblemente si no hay un ganador en primera ronda, él es el que va a pasar ciertamente, porque vamos a ver cómo los otros votos están divididos. Y él tiene una base petrista consolidada, tiene el apoyo de movimientos sociales de las regiones periféricas y con una serie de cierres de campañas que son masivos, y eso también hay que reconocerlo y es muy preocupante. Luego tenemos a el outsider, el tigre, Abelardo del Espriella, candidato, dice, a la presidencia de Colombia por el movimiento. Antes de continuar, quiero compartir contigo algunas recomendaciones útiles. Si estás pensando en venir a Canadá a estudiar, trabajar, visitar o a reunirte con tu familia o iniciar un proceso de residencia, Fernando Torres Immigration ofrece asesoría migratoria profesional y personalizada para ayudarte a avanzar con más seguridad. Agenda tu consulta y recibe la orientación adecuada para dar el siguiente paso en tu proceso migratorio. Si buscas tu salud de forma natural, Verónica Torres te ofrece asesoría naturista personalizada con suplementos Inmunotech, guía de alimentación, rutinas de ejercicio y acompañamiento por videollamada. Agenda tu consulta inicial gratuita y empieza a cuidar tu bienestar con orientación personalizada. Si eres hispanoparlante y necesitas hablar inglés rápido, bien y con más confianza, Say It Easy, EasySay te ofrece una forma práctica de mejorar tu comunicación en inglés. Ideal para profesionales, actores, periodistas, médicos y personas de negocios. Visita sayiteasy.com y da el siguiente paso con tu inglés. Luego tenemos a el outsider, el tigre, Abelardo del Espriella, candidato, dice, a la presidencia de Colombia por el movimiento Defensores de la Patria, padre y esposo, patriota, abogado, empresario firme por la patria. Él es del movimiento Defensores por la Patria Salvador Nacional. Los medios lo califican como de ultraderecha y en eso él se distingue de la otra candidata de derecha. Es un abogado penalista, muy exitoso, es empresario y está junto a José Manuel Restrepo Amondano, economista, ex rector universitario, ex ministro de Hacienda y de Comercio, de Industria y Turismo y ahora candidato a la vicepresidencia. Tienen algunas propuestas obviamente muy interesantes y yo creo que por esto también este hombre, que es outsider total, ha llegado a ser uno de los principales, si no el principal contendiente para quitarle el poder a la izquierda. Él promete cosas muy interesantes: mano dura contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Él está también inspirado, lo dice abiertamente, en Bukele. Él promete una reducción drástica del Estado. En ese sentido también él, yo creo que públicamente ha hecho referencia a Milei, libre mercado, salida de organismos internacionales de Colombia, la posesión de armas para civiles. También él defiende los valores tradicionales. Yo creo que de todos los candidatos es el que más defiende los valores tradicionales. Es antiaborto, antifeminismo radical, defiende la familia tradicional, pero también tiene cuestiones que él ha remarcado muchísimas veces y que tiene una referencia a el hecho de apoyar a Israel. Pero antes de eso, quiero leer algo de José Manuel Restrepo Mondano. Somos la fórmula que busca cambiar la política para siempre. Espriella y yo representamos la experiencia del sector privado y académico, alejado de los partidos políticos tradicionales y con la convicción que el fervor del pueblo nos llevará a ganar en primera vuelta. Muchas gracias a cada uno de los empresarios que nos acompañó en esta conversación de país en donde la prioridad es fortalecer la industria y la competitividad de la patria. Bueno, fortalezas. Él ha tenido un crecimiento, Abelardo de Espriella, masivo en las encuestas, explosivos, ¿no? En este momento está cerca del 30-31%. Es muy atractivo su plan para votantes antipetro, para jóvenes, para sectores que están totalmente cansados de la inseguridad y de la economía. Y luego tenemos a esta señora, Paloma Valencia, candidata a la presidencia por la Gran Consulta por Colombia. Ella es senadora, abogada, filósofa, economista, es nieta de un expresidente, Guillermo León Valencia, y fue ganadora de la consulta de la derecha y va junto con Juan Daniel
Oviedo. Bueno, una cosa interesante es cómo ella se ha querido lavar las manos. Dice, yo no tengo nada que ver con ese hombre, con Abelardo de la Espriella. Marca distancia, no representamos lo mismo, no representamos lo mismo. Em, bueno, em, yo creo que el hecho de ella desmarcarse de algo que la gente encuentra muy atractivo le puede resultar muy caro, me parece a mí. Tiene propuestas sobre seguridad, sobre orden, inversión privada, un modelo económico liberal conservador, una oposición, sí, fuerte a las reformas de Petro, con mucho énfasis en la educación, en la salud y un enfoque también en la eficiencia. Fortalezas que tiene esta mujer viene del uribismo, entonces tiene un apoyo obviamente del uribismo tradicional y sectores de lo que podríamos llamar la centro derecha en Colombia. Está tercera en este momento en las encuestas con el 21%, por lo tanto yo creo que esta señora no va a pasar a segunda vuelta. Y luego tenemos algunos otros candidatos de un perfil mucho menor, como Sergio Fajardo del centro, Claudia López, Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño, el papá de este senador que fue asesinado lamentablemente hace ¿cuánto? Fue un año más o menos, si mal no me equivoco. Ahora, las encuestas recientes, ¿qué es lo que dicen las encuestas a una semana de la primera vuelta presidencial? Es importante tener esto en cuenta porque ninguno de los candidatos está en este momento alcanzando, al menos en las encuestas, el 50% necesario para ganar en primera vuelta. Cepeda está liderando, pero también podríamos decir que Cepeda está liderando porque el voto de la derecha se divide entre ellos dos. Si, por ejemplo, Paloma fuese dejada de lado ya en la primera vuelta y esos 20-21% de votos van para Abelardo, Abelardo logra más del 50% de los votos y es el próximo presidente de Colombia. Muy posiblemente sea el próximo presidente de Colombia, salvo que la izquierda meta la mano en el tarro, como decimos en muchos países. Quería, antes de pasar a la siguiente imagen, quería hacer referencia a alguna de las encuestas. Miren, según Atlas Intel, simplemente no para que nos creamos, porque las encuestas son muy manipuladoras, las encuestas muchas veces tratan de beneficiar a un candidato o perjudicar a otro para beneficiarlo también, porque eso puede asustar a la gente, ¿no es cierto? Pero según algunas encuestas de Atlas Intel, por ejemplo, Iván Cepeda lidera con el 38%, Abelardo de la Espriella con 37%, esto es interesantísimo, Paloma Valencia con el 14%, pero después hay otras que, por ejemplo, le dan el 21% a Paloma y 27% a Abelardo, es decir, diferencias abismales y 37% a Cepeda. ¿Por qué diferencias tan grandes? Porque depende a quién le preguntan. Y por eso estas encuestas no tienen mucho valor. Miren, cuando comparamos, lo único que podríamos sacar de valor aquí es que Cepeda gana en todas, Abelardo de la Espriella está segundo en todas y Paloma Valencia está tercera en todas. Ahora, si combinamos en cada una de las encuestas los votos de la derecha, en absolutamente todas las encuestas, en absolutamente todas, sin dudarlo, excepto en esta, que hay un empate técnico, pero en todas ganaría Abelardo de la Espriella si se suman los votos de Paloma Valencia. Habría que ver qué pasa con estos votos que son de centro de derecha, que posiblemente también, en un caso de que la gente no quiera que vuelva el progresismo de Petro, en la persona de Iván Cepeda posiblemente, entonces tenemos a un tigre que va a ser el próximo presidente de Perú, de Colombia, perdón. Ahora, ninguno de ellos hasta el momento gana las elecciones en primera vuelta y por eso yo creo que es importante analizar un poco los escenarios de segunda vuelta. Adelantémonos. Cepeda suele ganar en las simulaciones, lo que le mostraba recién contra Paloma. Si Paloma es la que pasa a segunda vuelta, gana Cepeda, pero curiosamente contra Espriella es mucho más cerrado y hay una posible ventaja para el segundo en todos, absolutamente todos los sondeos, menos en el último. Es decir, si yo tuviese que hacer una premonición basada en estos datos, que habría que ver también la certeza que tienen, pero yo creo que Abelardo de la Espriella va a ser el próximo presidente de Colombia. ¿Me puedo equivocar con esto? Ciertamente que sí, porque después el votante indeciso es el que termina definiendo todas las elecciones, pero analizándolo desde fuera,
yo creo que ninguno de ellos va a ganar la primera vuelta. El que más votos va a sacar va a ser Cepeda por tener la base del petrismo, pero luego Abelardo del Espriella va a ser el que va a ganar por ese miedo de la gente a volver a otros 4 años de Petro. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores claves, me parece, para analizar este resultado que hay que prestar mucha atención? Primero, el abstencionismo. Históricamente en Colombia lamentablemente es muy alto, como pasa también en otros países, ¿no? En Argentina pasaba elecciones donde un 40% de la población no vota. Entonces, el abstencionismo, la mayor participación, ¿saben a quién va a favorecer? A Cepeda. A Cepeda. También otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿saben por qué va a favorecer Cepeda? Porque el votante petrista va a votar por muchos factores, ya sea por una cuestión ideológica, ya sea porque tenga algún incentivo, incluso económico, para ir a votar, porque las bases y los cuadros políticos se van a mover para que esa gente vaya a votar. En eso son los de la izquierda, no importa si son demócratas, si son kirchneristas en la Argentina, del partido que sean, son genios en ese sentido en el campo de trabajo y por lo tanto el abstencionismo va a ser gente que no votaría a Petro, pero podría haber votado por alguno de los otros dos, o no votaría a Cepeda. Otro factor son los indecisos y el voto de opinión, que son decisivos en algunas regiones intermedias como Antioquía, como el Caribe, por ejemplo. Y por eso hay que prestar mucha atención a los indecisos, a dónde van a ir esas personas. Otro elemento también a tener en cuenta es la seguridad de la economía. Porque a mí me parece, viéndolo desde afuera, y ustedes de Colombia, colombianos, por favor comenten y critíquenme y corríjanme, pero para mí me parece, viéndolo desde afuera, la seguridad y la economía son temas dominantes. La seguridad siempre ha sido un tema dominante y la economía se ha convertido en un tema extremadamente dominante después del desastre de Petro. La derecha, obviamente, que impulsa el tema de la seguridad, también impulsa el tema de la economía, mientras que la respuesta de la izquierda son los programas sociales, que son insostenibles. Entonces, hay mucha polarización en Colombia, como ha pasado también en muchos otros lugares, y tras este gobierno desastroso de Petro, porque personalmente me ha parecido un gobierno desastroso, el problema es el siguiente, que el voto es más anti-Petro que algo programático. Y esto también es un peligro para un país, ¿no? La gente debería votar convencida. Bueno, voto al Tigre porque me convence, porque su programa realmente es prometedor. No porque no quiero que vuelva, por ejemplo, Petro o el partido de Petro y por lo tanto voto a cualquiera. Esto también es un peligro. Ahora, hay que prestar también atención al Congreso, porque el pacto histórico está fuerte, el partido de Petro está fuerte, pero está fragmentado, y eso va a influir mucho en la gobernabilidad del próximo presidente, porque nuevamente es parecido a lo que pasa en el Perú. Puede ganar un presidente X, pero el tema es que si gana Abelardo, por ejemplo, como yo creo que posiblemente va a ganar, el tema es que obviamente la oposición y el Congreso le van a hacer la vida imposible porque el pacto histórico, aunque está un poco fragmentado, sigue muy fuerte, sigue muy fuerte. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que pasa, pero nuevamente se gana en primera vuelta con mayoría absoluta, 50% más uno de los votos válidos. De lo contrario, vamos a tener una segunda vuelta entre los dos más votados. Pero en Colombia también el voto en blanco tiene efectos políticos. Sí, miren qué interesante que es esto. Y esto no sé si pasa en otros países, pero en Colombia el voto en blanco, si el mayor candidato que gana de votos es el voto en blanco, si hay más votos en blancos que cualquiera de los otros candidatos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, Cepeda saca el 20%, Belardo saca el 15% y el voto en blanco son el 25%, entonces la primera vuelta se anula totalmente y se repite la primera vuelta. Y en algunos casos sin los mismos candidatos. Se pueden cambiar los candidatos. Se hacen de vuelta las elecciones. Y el voto en blanco es histórico también, o el abstencionismo también. Así que vamos a ver qué pasa. No creo que se dé algo así, pero es importante decirlo porque es una característica del sistema electoral de Colombia y por eso es importante también decirlo. Hay 14 candidatos, 14 fórmulas inscritas. Aquí están los 14 candidatos se inscribieron para las elecciones presidenciales. Claudia Eugenia López Obregón, Óscar Mauricio Liscano Arango, Raúl Santiago Botero Jaramillo, Miguel Uribe Londoño, el papá del político candidato
asesinado, Sondra McCollins Garvin, Iván Cepeda Castro, número 6, Abelardo Gabriel de la Espriella, número 7, Claudia Nayibe López Hernández, Paloma Susana Valencia Lacema, el 9, Sergio Fajardo Valderrama, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Gustavo Matamoros Camacho, Luis Gilberto Murillo Urrutia y Carlos Eduardo Caicedo Omar. 14 candidatos. Impresionante. Ahora, posibles escenarios postelectorales que también me parece importante remarcar aquí. Victoria de Cepeda en primera vuelta es poco probable, o en la segunda. Si gana Cepeda, esto es un problema porque va a haber una continuidad del gobierno progresista de izquierda de Petro, con muchas tensiones con el empresariado y una oposición muy fuerte. Si gana la derecha, ya sea Espriella, con muchas más posibilidades que Paloma, va a haber un giro hacia la seguridad, hacia el mercado, hacia el ajuste fiscal, y hay una posible fragmentación si no hay mayoría congresional. Ahora, alta polarización también, porque independientemente del ganador, el país va a enfrentar mucha división y por lo tanto la gobernabilidad va a depender de las coaliciones que se tengan que hacer, porque si no es imposible. Entonces, yo creo que estas elecciones en Colombia reflejan esa profunda división ideológica que se está dando en Colombia, cambio social versus orden y mano dura, y obviamente que son dos modelos ideológicos totalmente distintos los que se están enfrentando en este momento. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de votos, y esto es algo muy importante para un colombiano. Vamos a poner para los colombianos que siguen este canal, que es el público objetivo que ve mi canal. Para un colombiano conservador, tradicional, que prioriza la seguridad, el orden público, economía de mercado, defensa de la familia, valores cristianos, católicos, rechazo al progresismo de Petro, instituciones fuertes, mano dura contra el crimen y la corrupción. Yo creo que si yo pongo todas estas cosas que acabo de decir, las digo en una conferencia en Colombia, yo les aseguro que el 100% posiblemente de la gente va a estar de acuerdo con lo que acabo de decir. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ese candidato quiere. Bueno, para alguien así, las opciones reales se reducen a dos. Reales de candidatos fuertes. Dos opciones. Ahora, hay una mejor que la otra. Es lo que tenemos que decir también. Pero las opciones reales son Cepeda totalmente de lado. No va. Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, ¿no? ¿Cuál es el problema con Iván Cepeda? Que hay que decirlo. Él representa la continuidad del proyecto de izquierda de Gustavo Petro, por lo que yo creo que no es viable para absolutamente nada. Ahora, tenemos entonces a Paloma y a Abelardo, el tigre. Ultraderecha, como dicen los medios. Miren, Abelardo tiene fortalezas conservadoras, tiene un discurso muy fuerte, en mano dura, estilo Bukele, con megacárceles, con penas altas, con fin de las negociaciones de paz con grupos armados, fumigación total a los campos de drogas, un plan Colombia 2.0 para defender básicamente el territorio de todos estos grupos. Él promete una defensa explícita de la familia tradicional, lo he dicho abiertamente, y eso es muy importante, defensor de la vida desde la concepción, valores cristianos, anti-adoctrinamiento woke, también lo ha dicho literalmente, con libertad económica, con reducción drástica del Estado, en ese sentido inspirado mucho también por Milei. Entonces Bukele, Milei, crítica feroz al petrismo, él hace un gran énfasis en la patria, en la fe, en el orden moral, y por lo tanto yo creo que es una persona que va a atraer mucho al votante conservador que está muy frustrado con la derecha tibia, que tanto daño también ha hecho en Colombia. Y tiene un estilo que es bastante interesante también para analizar en este nuevo movimiento político que se está dando en el mundo. Es disruptivo, viene de afuera, un outsider, está en contra del establishment colombiano, a diferencia de Paloma Valencia, que es parte de ese establishment, no de esa centro derecha. Y por lo tanto, a mí me parece que el tigre va a ser muy atractivo para los jóvenes y los sectores antisistema de derecha. Y es por eso que obviamente ha tenido un crecimiento explosivo en las encuestas recientes. Por eso yo creo que él, en todo caso, va a ser el que va a pasar a segunda vuelta. Ahora, vayamos al caso de Paloma Valencia, para ser justos también.
Ella pertenece al centro democrático, la derecha uribista tradicional. Tiene algunas fortalezas conservadoras, ciertamente que sí, porque tiene trayectoria como senadora, es nieta de un ex vicepresidente, o sea, viene de una familia política, aunque eso no dice mucho. La verdad, yo tengo un antepasado que fue presidente de la Argentina y eso tampoco me va a dar un plus, ¿no es cierto? Pero defiende un modelo económico liberal conservador, con seguridad democrática, eso es una herencia obviamente del uribismo, está a favor de la fumigación, de la erradicación de cultivos ilícitos, ella quiere fortalecer la fuerza pública, la defensa de la vida, la familia tradicional, ha hecho críticas al feminismo radical y a la agenda woke, pero no creo que sea tan radical, obviamente, como Abelardo de la Espriella. De hecho, esto es lamentable, me parece a mí, lo que hizo, donde ella se separa básicamente se separa de Abelardo de la Espriella. No representamos lo mismo. Y el decir no representamos lo mismo, entonces a mí no me suena bien, porque si no representa lo mismo, entonces ¿qué está representando, señora? A ver, tiene un estilo institucional, es una persona preparada, eso no lo voy a dudar, tiene experiencia legislativa también. También es verdad que ella busca unir todo lo que es la centro derecha y los sectores moderados, pero ahí viene el problema. Yo creo que es una mujer débil para el conservador duro, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy moderada y a veces tiene que moderarse tanto que termina siendo lo de siempre, el establishment. De hecho, una de las tácticas de esta mujer ha sido intentar ampliar la base hacia el centro para atraer más gente, pero eso obviamente que ha diluido su apoyo en sectores radicales. Y el tema que en Colombia, perdón que use la palabra radical porque no debería ser radical en el mal sentido. Lo digo en el sentido de radici, de raíz. Yo soy radical en el sentido en que yo quiero ir a las raíces de nuestra civilización, a las raíces de nuestra cultura, de los orígenes de nuestro país. En ese sentido soy una persona radical, no en el sentido peyorativo que esa palabra pueda tener. Entonces, cuando yo digo que los sectores más radicales que buscan la raíz, la patria, colombiano, la han terminado rechazando por tibieza, y bueno, obviamente que eso va a terminar pagando y por eso está muy bajo las encuestas. Y de hecho, ella ha hecho menciones, sí, pero tiene un énfasis mucho menor en temas culturales anti-woke comparado con el Tigre, por ejemplo, con Espriella. Por lo tanto, a mí me parece que es esa razón por la cual Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto y Paloma Valencia aparece muy distante. De hecho, Cepeda está liderando, como decía recién, lo sigue Espriella. La derecha está fragmentada, pero Espriella ha captado mucho voto conservador antipetro que antes iba a Valencia. Y en la segunda vuelta lo interesante es que si van a segunda vuelta, a Abelardo lo va a vencer a Cepeda en las simulaciones. Es mucho más competitivo. Es mucho más competitivo. Entonces, nuevamente, si, por ejemplo, son antipetro, voto a Paloma, porque es más moderada, supongamos, porque es mujer, alguien va a decir eso. El problema es el siguiente, que Paloma tal vez no le gana a Cepeda según las simulaciones en segunda vuelta, pero a Abelardo sí. Yo no les voy a decir quién votar, porque los colombianos son ustedes, obviamente, pero yo les voy a decir lo siguiente, una recomendación pragmática, votan según sus prioridades. Y en la primera vuelta, el 31 de mayo, elijan al que mejor represente sus valores, ¿no? Si ninguno pasa fuerte, en segunda vuelta, el voto útil contra Cepeda será clave. Entonces, a ver, voten entre el Tigre y Paloma, voten al que mejor los represente. Yo, sinceramente, si fuera colombiano, les voy a ser sincero, votaría al Tigre. Hay cosas que tal vez puedan ser cuestionables, pero es el que mejor representa menos muchos de nuestros valores. Entonces, votamos al Tigre, perfecto. Pero más allá de a quién voten ustedes, en segunda vuelta voten a cualquiera menos a Cepeda, eso seguro. Y por eso me parece a mí importante el cerrar filas. A mí no me cierra mucho Paloma, pero si Paloma pasa a segunda vuelta, hay que votar por alguien que sea un mal menor, mucho menos menor que lo que sería Cepeda. Porque la fragmentación de la derecha es el principal riesgo
para todo este sector conservador. Entonces, el voto conservador, les digo esto, va a ser decisivo. Realmente en Colombia va a ser decisivo. No hay dudas que el voto conservador va a definir si Colombia gira hacia el orden y los valores tradicionales o continúa en la órbita progresista. Por eso, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, soy doctor en filosofía política. Queridos amigos colombianos, he estado en muchos lugares de Colombia. He estado en Bucaramanga, he estado en Cali, he estado en Medellín, he estado en Bogotá dando conferencias, he estado en Ibagué, he estado me está faltando algún otro lugar en Cali, ya lo mencioné. Tantos otros lugares que he estado visitando en Colombia. Es un país que conozco bastante, conozco mucho a la gente, he estado muchas veces en Colombia, estoy muy agradecido con Colombia, siempre me han recibido como un hermano realmente, me he sentido como en casa. Y me duele también mucho lo que ha estado pasando en estos últimos 4 años. Me duele el miedo, la inseguridad, los problemas económicos, la cantidad de colombianos que han tenido que dejar el país, que quieren irse de Colombia. Colombia es un país maravilloso. Colombia, Pereira, me faltaba otro lugar. Un saludo enorme a mis amigos de Pereira, también he estado ahí. Por eso yo los invito a salir a votar. Vayan a apoyar al candidato conservador, vayan a apoyar a aquel que nos representa mejor que cualquier otro de los 14 candidatos, porque es imperativo por el bien de Colombia, pero por el bien de la región, que el modelo de Petro no continúe. Que no continúe en Colombia porque ha sido desastroso. Y ha sido desastroso no solamente para Colombia, sino que ha sido desastroso para países como México, países como Cuba, países como Venezuela, países como Perú, en una u otra manera Chile. Obviamente que todo este eje de izquierda progresista tomaba como referencia a un país tan importante y clave en la región como Colombia. Por eso es importantísimo realmente hacer una transformación política radical dentro de Colombia. Les deseo lo mejor. Vamos a seguir analizando estas elecciones, obviamente, pero esperemos lo mejor para Colombia, que es un país tan creyente, es un país tan cristiano y es un país hermoso desde todo punto de vista.